Y ahora vamos a pasar a la entrevista principal del programa. Tenemos a José Jóribe Castillo, quien es especialista en políticas públicas y derechos humanos. Nos trae el tema hoy de los discursos políticos contra los derechos humanos y abre la interrogante de si esto representa una amenaza para la democracia y el Estado de Derecho. Yo no siento, por lo menos en el escenario local, no siento mucho discurso antiderechos humanos, lo contrario. Aquí en la República Dominicana creo que todos hemos abrazado los discursos, incluso más allá de los derechos humanos, están los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución y incluso la gente ha creado conciencia de reclamar sus derechos. Buenos días, José. Buenos días, muchísimas gracias Wilkin y Albanelis por darme este espacio para poder hablar de un tema que yo considero que es de trascendencia para el sostenimiento, no solamente de la dignidad humana, que es lo que todos buscamos, pero también del orden social que nos hemos dado en República Dominicana y en el mundo. Vivimos realmente un escenario en nuestra región, en América Latina, donde hemos tenido un Jair Bolsonaro. Todos vimos lo que pasó en Brasil hace apenas unos meses, cómo se tomaban. A veces discursos muy incendiarios pueden llevar a la gente, a muchos seguidores, a tomar acciones. Un Donald Trump. Un Donald Trump pasó lo mismo, ¿verdad?, en Estados Unidos. Y nosotros tenemos que ir tomando cartas en el asunto, previsiones, ir aprendiendo de lecciones aprendidas. Gracias a Dios, nuestro país no ha llegado ahí. Lo más lejos que llegamos es una vez de lo que los millennials recordaremos, todo lo que tuvo que ver con aquel entrentó que fue famoso y que repercutió de la Liga Municipal Dominicana, pero llevando esto a estos espacios de difusión que tienen una amplia audiencia, podemos... Pero fíjate que ese entrentó, escúchame, José. Era de la clase política, no de la clase social. Y ese entrentó se produjo en un escenario de reclamo de derechos. Sí. Miren, estamos hablando de que en ese momento Ramón Alburquerque, presidente del Senado, reclamaba el derecho a entrar a la Liga Municipal a una actividad, porque el conflicto era por quién iba a dirigir la Liga. A dirigir la Liga, claro. Exactamente. O sea, era un conflicto político y el presidente del Senado en ese momento consideraba que él tenía derecho a entrar. A estar presente. Y que un policía no tenía el derecho de detenerlo a él para impedirle la entrada. Exactamente. Hemos visto mucho tipo de amenazas populistas. La última, yo diría, en nuestro país fue el tema del reclamo de las AFP, del retorno de los fondos de las AFP. Que algunos diputados hicieron, o uno en particular, quiso generar un tema de incendiar a la sociedad para este reclamo. Y en el Congreso Nacional, gracias a Dios no primó. Se vieron reclamos fuertes. Se hizo el golpe. Se dieron reclamos fuertes. Un video de CDN demostró que estaba en el Congreso. Desmentía el malestar provocado por una supuesta bomba. Y en el mismo Congreso vimos que sí. Entonces hay que ir tomando señales y lecciones aprendidas. Entonces, tenemos un corte de un discurso que quisiéramos tomar para contextualizar un poco de qué estamos hablando, lo que está pasando en nuestra región. De Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Vamos a escuchar, vamos a escuchar. Si bien nadie duda que los reos tienen derechos humanos, pero yo creo que algo que no se ha hecho y ningún procurador lo ha hecho antes, o por lo menos yo no recuerdo, discúlpenme si usted lo hizo y no me acuerdo yo, pero no han defendido los derechos humanos de la gente honrada. Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso esté enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos, pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes? Y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importan sus derechos. En este país pasamos 30 años siendo acribillados, asesinados, renteados, violados, extorsionados, amenazados, y viviendo en zozobra y nadie dijo nada, pero de repente agarran a los que matan, a los que rentean, a los que violan y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos. Sí, tendrán derechos humanos, pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada y creo que eso es algo importante
procuradora que debe de también investigarse y debe de también reportarse, porque si no, entonces no estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de derechos de los delincuentes, que creo que son dos cosas distintas. Derechos humanos son todos, y los derechos y las personas que no tienen sus derechos restringidos son las personas honradas, porque los otros tienen derechos humanos, pero tienen derechos restringidos. Por ejemplo, no tienen derecho al voto, no tienen derecho a la actividad económica, no tienen derecho a la libertad. ¿Por qué cometieron un delito? Entonces, si se les restringe, en Estados Unidos algunos no tienen derecho a la vida porque les ponen a la silla eléctrica. Entonces, si se pueden restringir algunos derechos humanos tan fundamentales como el derecho a la vida, en el caso de los países que tienen pena de muerte, ¿por qué en el caso de los países pobres o en el caso de los países en vías de desarrollo del tercer mundo, están encima que los delincuentes deben de tener derechos, pero cuando hablamos de los derechos de la población, ahí todo el mundo se queda callado y ahí ya no importa, y lo que tenemos que hacer es seguir velando por los derechos de los delincuentes? Entonces, si bien nosotros vamos a respetar los derechos de los delincuentes, y lo estamos haciendo y lo hemos estado haciendo todo este tiempo, pero nuestra prioridad va a ser los derechos. Ahí está, ahí escuchamos el corte de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, y que lo está diciendo desde el Palacio Nacional de El Salvador. En un y con la procuradora con todo su gabinete y los cuerpos y órganos de seguridad del Estado. ¿Qué pasa con esto? Que pudiera generar cierta simpatía por la ciudadanía, ¿verdad? Bueno, lo ha generado. Lo ha generado, ¿verdad que sí? Pero también te digo, hay que ver el contexto. Porque, por ejemplo, un discurso como ese no lo puede dar Luis Abinader. No. Porque aquí hay un contexto esto es un Estado social democrático de derecho. Sí. Aquí hay leyes y se cumplen. Bukele sí lo puede hacer, y no hay una delincuencia desbordada aquí, pero Bukele sí lo puede hacer porque en El Salvador la delincuencia se desbordó. El tema del control de las bandas. Eso pasa de la delincuencia y casi terrorismo. Podemos decir que casi actos terroristas. Es decir, que lo que pasa tiene toda la razón. Yo diría, Albanelli, si tú me permites, yo considero que el Estado no puede actuar con los mismos medios mañana con que actúa las bandas terroristas y el crimen organizado, porque entonces estaríamos actuando, estaría deslegitimando, y justamente en el marco del Estado de Derecho, uno le gusta mucho, y uno ve el marco, los marcos internacionales, el de la defensa de los derechos humanos, señores, pero cuando tú llegas a un país, que fue mi experiencia en El Salvador, que fui a hacer un curso tenían que ver con temas de municipalidad, y lo primero que te dice el funcionario que te recibe es: mucho cuidado con salir a la calle. Si no es en grupo o en el autobús que le hemos designado, no salgan. San Salvador es muy peligroso. Wow. ¿Y qué pasaría entonces si estamos empezando a castigar mansos por cimarrones? Hay que tener cuidado cuando el Estado adquiere en su política contra la delincuencia, contra la criminalidad, que tiene toda la legitimidad de hacerlo. Pero como expresó Felipe González, por ejemplo, España fue un Estado que estuvo bajo el asedio del terrorismo, por ejemplo, en el caso de ETA, donde, bueno, la Plaza de República Dominicana en Madrid, saliendo del Corte Inglés, fue una de las plazas que fue dinamitada por ETA. Pero la transición hacia unos regímenes más abiertos y para hacer esa concordia, esa paz, porque mañana van a tener que seguir conviviendo esas familias de delincuentes, esos familiares de terroristas con el resto de la sociedad. Entonces, el Estado tiene toda la legitimidad para defender la democracia y para garantizar la seguridad, pero los medios con que lo hace no pueden ser, por ejemplo, el caso de la tortura y tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes. Pero más allá de todo esto, lo que queremos dejar dicho y dejar claro, bien sentado, que los derechos humanos no son, como mucha gente puede pensar hoy día, solamente para los solicitantes de asilo, solamente para los refugiados, solamente para los migrantes, solamente para los delincuentes. Hay que diferenciar lo que es el discurso de algunas organizaciones de la sociedad civil con base en los derechos humanos, de los derechos humanos per se, que nos engloban a todos. Entonces, generar una apatía contra un concepto que lo que busca, en principio, es garantizar la dignidad de todos, ¿verdad? No sería algo bien visto desde el punto de vista de un Estado social y democrático de derecho. Y tenemos que en los políticos y gobernantes cuidar estos discursos que pueden generar una apatía. Yo tengo aquí varias encuestas y esto es algo que está pasando en el mundo entero.
sobre todo luego el escenario post-11 de septiembre. Realmente ese miedo que infundió el terrorismo en los Estados Unidos, la caída de las Torres Gemelas, pues se ha demostrado cómo ha bajado digamos, la sensibilidad de la ciudadanía en los países occidentales, en Francia también, con todos los atentados terroristas, y una cierta apatía en su caso, en estos países de Europa, contra los inmigrantes, contra los extranjeros, con todo el que no entra dentro de lo que llamamos en el mundo de los derechos humanos el titular abstracto de los derechos en sus ciudades, en esos países, que sería el hombre blanco, heterosexual, sociofísicamente independiente. Y en estos casos lo que podemos crear es más ruptura, más daño social, más crisis, frente a un concepto que lo que es un concepto amplio, es un concepto que abarca cada vez a más personas. Y, por ejemplo, en los Estados Unidos, una encuesta reciente, solamente un mero 30% de los encuestados en los Estados Unidos entendió que es inaceptable llevar a cabo actos de tortura con una finalidad legítima. Entonces, el Estado tiene que cuidar los medios con que garantiza sus deberes, en este caso mantener el orden social y la seguridad, y estos discursos pueden constituir efectivamente en un elemento incendiario que divida a la sociedad y que puede llevar a que algunos grupos extremos puedan sentirse avalados, respaldados desde el poder, desde los altos estamentos del poder, para luego llevar a cabo este tipo de acciones que hemos visto en nuestra región y en los Estados Unidos, que ha generado también un ejemplo para el mundo. Entonces, los derechos humanos son efectivamente en nuestras sociedades, como dice el profesor Luigi Ferrajoli, constituyen la ley del más débil y establecen un límite al ejercicio del poder y busca garantizar la dignidad de todos. Y que estas personas también en el Estado de Derecho tienen una vía y una forma para ser juzgados y para que puedan cumplir. Esto no quiere decir que una persona irresponsable pueda... Tú sabes que leyendo lo que ha pasado, bueno, van 170 muertos de 10 meses para acá en El Salvador con la lucha antiterrorista que lleva Bukele. Y es cierto, caen mansos, caen cimarrones, como se pueden dice. caer. Pueden caer. Y de una u otra forma, aunque usted sea un delincuente, a su familia le duele que a usted lo mate. Pero yo creo también que él ha ido haciendo estructuras para someter a la justicia, a la obediencia al terrorista, como él le llama. Porque, totalmente. Bueno, son terroristas, llegan a... Ha construido una cárcel para meter a 40,000 de esos yo creo que es un absurdo. Mega cárceles. Una mega cárcel. Es un absurdo, pero bueno. Pero no, es lo que quiere tenerlo controlado en un solo lugar. Y es más barato para el Estado. Lo que habría que pensar es... lo que habría que analizar es... Sí, bueno, tenerlo todo en un solo recinto porque hay que controlarlo. Construir de la cárcel. Ahora bien, ¿el sistema de justicia está preparado para encerrar a esas personas o van a ser encerrados arbitrariamente? Eso habría que pensar. Lo cierto es que también hay de aquí, como los políticos tienen que analizar su discurso, en este caso medirlo, como en el caso de Nayib Bukele, para prevenir una apatía y un rechazo de la ciudadanía en temas de tanta importancia, porque esto no quiere decir que una persona irresponsable o que haya incumplido la ley no va a ser juzgada, pero hay un debido proceso y en este debido proceso deben cumplirse garantías, ¿verdad? Siempre cuando pensamos en esto, pensamos en que es al otro que se le va a aplicar. Sí. Pero ¿y por qué no pensamos que también nosotros o algún familiar puede ser objeto de esto en el día de mañana? Y yo pienso que también la gente se confunde en lo siguiente. Con este tema de los derechos humanos del delincuente, como dice Nayib Bukele, aquí esa expresión se usa mucho. Sí. Mira, pero está defendiendo los derechos de los delincuentes, pero nada de la víctima. Aquí se usa esa frase común aquí. Pero no, te voy a dar un dato. Yo creo que hay una confusión. Yo te voy a dar un dato. En esa parte sí tenemos debilidad, porque, por ejemplo, las estructuras judiciales no tienen un defensor para víctimas. Okay, bueno, te tiene el Ministerio Público, pero
Pero sí, eso hay que resolverlo. Eso tienen que resolverlo, porque tú tienes una defensoría pública aquí que se gastan miles de millones de pesos. Entonces, y es para. No, y con los abogados son mejores que los mejores que los privados. Sí. Entonces, para el victimario. No hay para uno que está Valentín. Yo mismo hice una investigación en su problema. momento. Yo mismo hice una investigación en su momento sobre la defensa pública. Pero escúchame, Jorge, lo que quería decir, la gente se confunde en el respeto de los derechos humanos del delincuente. La gente cree que tú estás defendiendo al delincuente y no es necesariamente así. Que hay un proceso. Es un proceso que judicial. se le respete. O sea, ok, tú estás acusado de homicidio, pero un policía con el uniforme que el Estado, que el contribuyente le ha puesto en sus manos, con el arma que el contribuyente le ha puesto en sus manos para protegerme, ese policía no tiene derecho a utilizar ese uniforme, esos recursos que el contribuyente le ha puesto en sus manos para ir en contra mía. Exacto. O sea, ¿tú me entiendes? A eso es lo que se refiere. O sea, no es que se está defendiendo al delincuente. Es que si usted tiene la oportunidad de apresar al delincuente, que no lo mate por la espalda. Que no haya linchamiento también en la misma ciudadanía, porque no podemos volver a medios arcaicos de la justicia privada, del ojo por ojo y del diente por diente. ¿Usted me entiende? Que si esto tiran una bomba, yo le voy a explotar su casa mañana también con la policía y con los medios del Estado, ¿verdad? Así como no queremos que los partidos políticos utilicen los fondos del Estado para fines no muy transparentes, igualmente los fondos del Estado tienen que hacerse. Hay como habla Felipe González, también es presidente español, en su accionar el Estado se puede y el poder público se debe legitimar a través del respeto a los derechos humanos. Pero quería decir también algo para las organizaciones defensoras de los derechos humanos, porque aquí no solamente hay que llamar la atención al discurso político, sino también llamar a la reflexión de muchas organizaciones de los derechos humanos que ciertamente han adoptado a veces discursos muy extremos y que eso está generando, en muchos casos puede generar apatía por parte de la población. Entonces, reflexionar sobre eso, porque mucha gente piensa, no, esto solamente le corresponde, esto de los derechos humanos solamente es para los migrantes, para las personas solicitantes de asilo, para los pobres, pero realmente los derechos humanos nos engloban a todos, independientemente de nuestra condición personal, social, color de piel, estatus, posición económica, ¿verdad? Claro. Entonces, pero ciertamente la gente va a sentir indignación cuando ve que un individuo le arrebata la vida a otro para robarle un celular, para robarle la cartera, que a veces no hay nada dentro de la cartera. Y la gente siente indignación, la gente dice, oye, el que hizo eso debe morir. La diferencia es que ese debe morir, ¿quién lo aplica? ¿Quién lo aplica? ¿Está establecida la pena de muerte en la República Dominicana? No. ¿Puede entonces el policía, como decía anteriormente, que el contribuyente le puso unos recursos en la mano para protegerme, puede convertirse en el policía, en el fiscal, en el juez y en las partes? No puede hacerlo. Que para algo no hemos dado una constitución, unas leyes, un debido proceso. Toda persona tiene derecho a un juicio justo, a ser oído, a ser juzgado con las debidas garantías, a no ser objeto de penas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y esto, hoy yo quiero decir algo también para el tema de las ONGs. Los derechos humanos no solamente son los derechos de los delincuentes, los derechos humanos son los derechos de todos. Que en el caso de las personas que son perseguidas, o a veces hasta por un tema de profiling, como llaman en los Estados Unidos, del perfil, este tiene unos tatuajes, este tiene un perfil que a mí me parece que puede ser un delincuente, pues entonces vamos a perseguir a este tipo de personas claramente cuando no se sabe quién se trata. Y en los barrios de nuestro país, tú te metes a Sabana Perdida y a los barrios calientes de República Dominicana, la 42, Capotillo, y los jóvenes de esas comunidades te pueden decir cómo a veces se sienten asediados, si lo vamos a poner en el caso dominicano, porque si nos quedamos en esta cúspide entre la Lincoln, la Churchill y el polígono central, hay una realidad, ¿verdad? De que, bueno, aquí podemos pensar que todo es paz y que está todo perfecto. Pero hay otra realidad dominicana en la misma ciudad de Santo Domingo y en otras zonas que es muy diferente, de jóvenes que incluso son, digamos, insertados en el tema del tráfico de sustancias narcóticas. Incluso
se han hecho denuncias y hay denuncias que se pueden comprobar por parte de personas que, como tú dices, tienen un uniforme. Y después cuando esos jóvenes se quieren retirar de eso, es que entonces le agarran, le ponen y eso quedó grabado aquí, en el caso de la Marcha Verde, ¿verdad? Entonces, ese es el Estado que queremos, a eso es que aspiramos. No, desde la sociedad civil tenemos que aspirar a que haya transparencia, a que haya respeto a los procedimientos, porque de nada nos sirve haber establecido procedimientos en una ley, Código Procesal Penal. La sociedad civil se queja de que cese la prisión a gente que ya tiene 1 año y 6 meses preso. Exacto. Ayer decía la procuradora meses. Mirna Ortiz, decía que los jueces están limitándose a leer los textos legales, pero no lo están ubicando en el contexto. Totalmente. Ajá. Sí. No es tema de contexto, es tema de pruebas. Bueno. No, porque la liberación no se han liberado, lo que se han cambiado las medidas de coerción. Exacto. No tiene que ver con el fondo del caso, simplemente que han vencido las medidas de coerción. Los plazos, claro. Han vencido los plazos, pero bien. Eso hay que ver. Y ahora con esto de la inteligencia artificial que se empieza a utilizar en el Poder Judicial, la ley de medios digitales del Poder Judicial, que el presidente de la Suprema ha sido un abanderado para algunos procesos administrativos, pero ya hoy día hay sistemas que te pueden permitir que sistemas de inteligencia artificial sean los que tomen algunas decisiones mínimas, no en el derecho penal. Pero mira, la joven Musa que fue agredida por un limpiavidrio, vi al padre de esa joven que dijo que no iba a ir a la fiscalía porque entienden que no va a hacer nada. Y este joven que la agredió, de seguro que próximamente va a agredir a otra gente. Pero tú sabes una cosa. Y luego va a agredir a otra gente. Y luego va a agredir a otra gente. No, pero tú sabes otra cosa. Él no tiene que querellarse. Para eso existe la función, la acción pública. La acción pública. El Ministerio Público debería de oficio, porque lo hace con la violencia de género. Totalmente. Entonces tiene que hacerlo también con estos casos. Sí. La policía debe salir a buscar. Si esa piedra no encuentra el cristal, la mata la muchacha. Claro. Porque la herida un cristal, para tú romper un cristal de un vehículo, tiene que darle con mucha fuerza. Si no encuentra el cristal, la mata. Ese es un acto totalmente reprochable, ¿verdad? ¿Qué estará deseando esa muchacha? Que a ese muchacho le respeten los derechos humanos. Totalmente. Que lo que es importante aquí es también señalar, Wilkin, de las políticas sociales. Ha habido un resurgimiento de los limpiavidrios. Teníamos un periodo de tiempo donde... Lo que pasa es que a veces los recogen para hacer bulto, yo recuerdo un programa muy bueno que tuvo la alcaldía del Distrito Nacional cuando estaba el señor David Collado como alcalde. Hubo un muerto ahí en el 9. Hubo un muerto ahí en el 9, ¿te acuerdas? Aquí en el 9, donde están los tanques. Pero si lo vemos desde un punto de vista constructivo, ¿qué podemos hacer para prevenir que en el futuro sigan ocurriendo? ¿Por qué hay tantos jóvenes limpiando vidrios en las calles? ¿Por qué hay tanta juventud pidiendo en las calles? ¿Por qué hay tanta gente parqueando carros en la calle que nadie le está preguntando y pidiendo que lo parqueen? Hay que hacer un llamado también desde el punto de vista del Ministerio Público y de la acción pública, pero también hay que hacer un llamado a todos esos ministerios que gozan a veces de altos niveles de presupuesto. El programa nuestro no debería ser Fracasó América Latina. No. Fracasó América Latina porque la situación que está América Latina en torno a todos estos temas que venimos tocando, de dificultades para acceder a los medios de vida, las dificultades para acceder a la educación, las dificultades para acceder a agua potable, las dificultades para acceder a salud. Es un fenómeno en la América Latina, y por eso tú ves la frontera México-Estados Unidos repleta de gente buscando cómo llegar a Estados Unidos. Sí, hay esperanza en América Latina. Por eso tú ves las caravanas de migrantes. Hay esperanza en América Latina. Nosotros venimos ¿Hay esperanza? De unos procesos. Pero ¿dónde hay esperanza más o menos? Aquí nosotros mismos somos un escenario donde macroeconómicamente las cifras así lo han indicado. Y el gobierno, nosotros sí. Y el gobierno ha sido... Nosotros sí, pero nosotros estamos haciendo una apuesta. Chile, por ejemplo. Distinta. Mucha gente creyó que cuando tomó posesión el nuevo presidente chileno, líder estudiantil, mucha gente creyó, bueno, Chile va a caer.
Y aunque ha bajado mucho su popularidad, pues él ha demostrado poco a poco que no es un populista más como otros líderes que hay en la región. Bueno, no, sí. todavía tiene que demostrarlo que no. Ha ido demostrando, ha ido tomando en decisiones. En Chile no se puede equivocar él. Sí. Tú sabes lo que pasa en Chile. Bueno. En Chile te incendian el país. No, donde no se puede equivocar en Perú. Sí. En Perú. Tampoco. En Perú el presidente que no está preso está muerto. Pero en Chile la movilización social es grandísima. Una cosa impresionante. Sí. Y te pueden dar tus 4 años sin problema. Pero son protestas light. Totalmente. Light, pero sí. lo que yo quiero dejar en el ánimo de todo el mundo. Son light. Sí. Sí. Pero fíjate que la característica de la protesta de esos países son distintas a las nuestras. Nosotros todavía estamos protestando por el problema de arreglo de calle, por el problema de una escuela, que la luz se va, que la luz, ¿tú me entiendes? O sea, tenemos los gobiernos que nos han que han dirigido el Estado por tanto tiempo, nos han ido acumulando esa deuda. Y un día la gente se va a cansar, un día la gente se va a hartar y va a ser como en estos países, tipo Perú. Pero que no se atrevan aquí a ese discurso contrario a los derechos. Por lo menos aquí se ha despertado una esperanza. Yo noto a la gente como con una actitud distinta en los últimos tiempos. Nosotros no hemos llegado quizás al nivel de la desesperación que han llegado otros países, porque tenemos la oportunidad de en cada 4 años ver una nueva esperanza, y ahora estamos apostando a siempre Luis. Y cuando se cumplan las reglas del procedimiento, porque cuando tú rompes esas reglas del proceso, aquí vimos por ejemplo cuando se cancelaron las elecciones en 2020, fíjense. Oye, cuando el país estaba apostando a Luis, cómo estaba la Casa de la Bandera. Pero Luis necesita el apoyo, la contribución de la justicia para condenar a los corruptos. Totalmente, porque tú en Estado social. Hay que condenar a los corruptos. Pero fíjense cómo entonces volvemos al punto. lo que dice Mirna es cierto, los jueces no pueden venir con los ojos tapados, como está la figura de la justicia. Y los fiscales no pueden ir sin prueba. No, pero los fiscales están haciendo ese esfuerzo. Lo que pasa es que no es fácil combatir y recolectar las pruebas de la corrupción. No es tan fácil. Bueno, yo creo que no el trabajo que se ha hecho en algunos casos ha sido muy bueno en Antipulpo. El trabajo que han venido haciendo los fiscales está muy bien. Sí, muy bien. Está muy bien porque ya los tribunales han tenido la oportunidad de valorar las pruebas. Es un sistema. Y las pruebas tienen que ser contundentes para que el juez la valore en su justa dimensión. Sí. Entonces, estamos llegando al final. Mensaje final de José Jóribe. Recordar que los derechos humanos nos amparan y nos cuidan a todos. Constituyen una garantía de la dignidad humana para todos. No nos dejemos provocar por un discurso que busque animar y que ganar votos o populista contrario a los derechos. Realmente los derechos son el cauce de la democracia, son los que van rigiendo los procedimientos que se deben seguir para la limitación de las libertades públicas, porque como lo que dice Bukele es muy cierto, los derechos no son absolutos, tienen límites, pero en la aplicación de esos límites se debe seguir un debido proceso. Como aquí se ha dicho, y me quedo tranquilo porque sé que hay profesionales de los medios de comunicación comprometidos con el debido proceso y con el respeto de las normas del Estado de Derecho, que hay un debido proceso para ello y no caer en el populismo, que es una trampa. Lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en Brasil, lo hemos visto en Colombia, lo hemos visto en tantos otros ejemplos de la región. Gracias al populismo. Muchísimas gracias, José Jóribe. Albanelli y familia tiene la posibilidad de despedir este programa. Son y 57 ya. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Nos reencontramos el sábado.